presencia a este café con IFA, que hemos preparado con muchísimo entusiasmo. Para dar inicio formal a la jornada, me complace presentarles al presidente de IFA Panamá, el doctor José Galíndez, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días, Ibelice. Gracias por la coordinación de este webinar que nos acompaña la presidenta IFA Paraguay, que va a dar unas palabras invitando nuestro Congreso Latinoamericano que se va a realizar este año en Asunción. Esperemos que todos puedan disfrutar de este webinar y seguro que será de mucho interés para IFA Panamá y para IFA Latam. Gracias, Ibelice. Muchísimas gracias, Ibelis y José. Y sí, correctamente los invitamos a participar del Congreso Regional Latinoamericano que se va a realizar en Asunción del 20 al 22 de mayo de este año. Vamos a tener varios eventos y vamos a discutir sobre temas de tributación internacional actualizados. Y además de eso, quisiera agradecer al capítulo de la IFA Panamá, que en cierta medida fue padre de este capítulo, ya que nació la idea de crear IFA Paraguay en el congreso que se realizó en IFA Panamá en el 2019. Así es que más que agradecida. Muchísimas gracias a ustedes. A continuación, me corresponde el honor de presentar a nuestra expositora del día de hoy, una reconocida especialista en derecho tributario, cuya trayectoria académica y profesional es ampliamente respetada en la región. Ella es investigadora postdoctoral, Tomás y Valiente, en la Universidad Autónoma de Madrid, abogada summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Tributario y doctora en Ciencias, mención Derecho, por la Universidad Central de Venezuela. Entre otros cargos, ha desempeñado como Senior Research Associate y Postdoctoral Research Fellow del International Bureau of Fiscal Documentation, también conocido como el IBFD. Y actualmente es profesor en los programas de pregrado, posgrado y doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello. Con ustedes, la doctora Betty Andrade. Muchísimas gracias, Belice, y gracias a José Luis, a Erika también por acompañarnos hoy. Gracias al capítulo de IFA Panamá por la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, hoy lo vamos a dedicar a revisar cuál es el futuro de la tributación de la economía digital. Y básicamente vamos a hacerlo por tres grandes etapas. Un poco, primero que nada, revisar un poco los pros y los contras de la digitalización de la economía, o mejor dicho, los pros y los retos de la digitalización de la economía, luego ver lo que fue la propuesta de la OCDE y el estado en el cual se encuentra la propuesta de la OCDE, para entonces pasar a lo que son las medidas unilaterales, concretamente la imposición de servicios, de impuestos específicos a los servicios digitales en los distintos países. En esta primera etapa, fundamentalmente lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, la digitalización de la economía, la proliferación de empresas digitalizadas han contribuido al desarrollo y a la sostenibilidad de la economía. Y ello incluye también a lo que se denomina la economía circular. La economía circular entendida como una economía verde, donde, por ejemplo, el Internet de las Cosas, para solamente traer uno de tantos ejemplos que podemos traer, el Internet de las Cosas permite prevenir daños. ¿Cómo? Por ejemplo, bueno, el hecho de que ahora yo compro un vehículo y yo estoy conduciendo mi vehículo y el vehículo tiene una conexión directa con la productora, donde la fabricante que va a detectar si hay algún mal funcionamiento y me va a mandar una señal y también le va a mandar la señal al fabricante para saber que tiene que haber una reparación programada. Eso va a evitar un daño mayor y al evitar un daño mayor, pues también va a alargar la vida del vehículo y al alargar la vida del vehículo también ayuda a esa economía más verde. También la hace evidentemente mucho más eficiente, reduce los costos, alarga la vida de los productos. Obviamente esto significa que el crecimiento de la economía es mucho más rápido. Con la digitalización de la economía se hacen ventas a gran escala con costos mucho menores de lo que eran cuando la economía era estrictamente física. Se tiene acceso a muchos más consumidores
es posible prestar un mejor servicio a los consumidores, tomando nuevamente el ejemplo del Internet de las Cosas, donde puede haber una comunicación directa entre el productor y el consumidor cuando un producto no tiene el funcionamiento adecuado, o incluso cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las impresoras 3D, cuando yo tengo mi celular, mi móvil, dependiendo del sitio en el que estemos, le vamos a dar un nombre distinto, y él simplemente es parte de la pantalla. Si yo voy a un lugar hoy en día a repararlo, me dicen, bueno, tengo que dejarlo allí, tengo que dejarlo en X número de días mientras encargan la pantalla, y mientras tanto yo necesito mi celular. Y al necesitar disponer de él, probablemente lo que haga es comprar otro, y entonces el primero se me vuelve un desperdicio. En cambio, una impresora 3D me permitiría imprimir la pantalla en ese mismo momento, y al imprimir la pantalla en ese mismo momento, pues yo recupero inmediatamente mi equipo y alargo la vida correspondiente. Obviamente también la facilitación de acceso de la banca digital para los sujetos no bancarizados, que también es otra ventaja, y también permite reducir barreras a la entrada. ¿Por qué? Porque favorece los nuevos emprendimientos, favorece la creación de nuevos puestos de trabajo y también permite la diversificación de la economía, con lo cual todo pareciera ser que es maravilloso, pero tiene un lado un poco más difícil o más oscuro. Las grandes empresas multinacionales, y este es un reto que se ha planteado la OCDE desde el comienzo de la discusión del Plan BEPS, es que estas grandes multinacionales van a poder penetrar los mercados sin presencia física como ocurría anteriormente, y donde los factores de conexión, cuando hablamos de tributación, se determinan sobre la base de residencia y fuente, pero siempre pensando en elementos físicos, un establecimiento permanente físico. Esa intervención en los mercados implica que, a pesar de que no están presentes físicamente allí, consumen servicios públicos como servicios de administración de justicia, servicios locales, etcétera. Y también está generando grandes consumos de Internet, un alto tráfico de Internet, lo cual está obligando a los estados a hacer mayores inversiones para optimizar el uso de las redes. Por ejemplo, en el caso del uso de la inteligencia artificial, todos sabemos que se consumen grandes cantidades de electricidad cada vez que nosotros accedemos a ChatGPT, y no sé si ustedes lo habrán visto en las noticias recientemente cuando empezaron a usarse estos diseños animados para las fotografías. Se dice que el consumo eléctrico se disparó solamente por el hecho de que todas las personas están pidiendo convertir su fotografía en un diseño animado. Obviamente eso también genera un poco bajo control sobre las operaciones y el manejo de los datos derivados de la deslocalización. También ocurre que estas empresas, al estar desmaterializadas, pueden localizar sus activos, y especialmente sus activos intangibles, en la jurisdicción que deseen. Y en consecuencia es mucho más fácil que adopten políticas de planificación fiscal agresiva. Y estas operaciones también pueden tener una mayor opacidad, porque al no localizarse físicamente en ningún lugar, es muy fácil esconder la realización de la actividad económica a lo largo de distintas jurisdicciones. Los de negocios digitales están evolucionando, y eso lo que ha llevado es que las reglas tributarias hoy en día son obsoletas, porque están pensadas para un criterio de residencia fuente y establecimiento permanente físico que hoy en día ya no es aplicable. Eso está generando unos retos. ¿Cuáles son los retos? Bueno, cada estado está diciendo, yo quiero que una empresa que interviene en mi mercado tribute en mi país de la misma manera que lo hacía cuando necesitaba constituir un establecimiento permanente aquí, de la misma manera que lo hacía cuando tenía que constituirse físicamente aquí para poder realizar una actividad económica. Y obviamente también eso lleva al combate de la evasión y la elusión, que está directamente asociado a esta desmaterialización de la economía, el hecho de que la actividad se presta en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo. Es lo que ha pasado hasta ahora, y ya he entendido cuál es el problema, cuáles son los esfuerzos que se han llevado adelante hasta ahora. Bueno, desde el 2015, solamente por tratar de trazar una línea en el tiempo, porque esto viene de mucho antes, pero en el 2015 la OCDE emite la acción 1 de BEPS, en la cual ella va a proponer que hay que solucionar los problemas, los retos de la economía digital, que es el inicio de lo que más adelante se va a constituir los pilares 1 y 2 de la economía digital. También eso va a dar lugar a que se constituya el marco inclusivo, representado por 147 países, donde también están representados los países en desarrollo, evidentemente, para tratar de sacar una propuesta conjunta que todos los estados puedan aceptar sobre cómo tributar la economía digital.
2019 vienen las primeras propuestas, una propuesta de tributación por intangibles de mercadeo, presencia económica significativa, participación de usuarios, que no termina de decantarse por ninguna, y es cuando en el 2020 finalmente se presenta la propuesta del Pilar 1 y del Pilar 2, con la idea de ampliar, ampliar el nexo o crear un nuevo nexo para la tributación de las actividades digitalizadas, y también se va a crear un Pilar 2 con un propósito totalmente distinto, que es atender a lo que se llama la competencia fiscal lesiva. Llegamos a junio del 2024, donde teóricamente se tenía que firmar un convenio multilateral en el cual se acordaba la implementación del Pilar 1, que es el denominado monto A del Pilar 1, y no se alcanza el acuerdo, no se alcanza el número de firmas mínimas, y en consecuencia los estados empiezan a hablar de, bueno, al no haber acuerdo consensuado, pues sigo adelante con la imposición de medidas unilaterales que vamos a revisar en lo sucesivo. Estados Unidos en el 2025, como todos sabemos, y vamos a darle un poco más de estudio a este punto más adelante en esta presentación, va a anunciar que no va a implementar los pilares 1 y 2, y anuncia la imposición de las retaliaciones contra países que vayan a implementar estas medidas. Con lo cual, la situación en la que nos encontramos en este momento es que no hay consenso, no hay perspectiva, por lo menos inmediata, de la presentación, de la implementación y puesta en marcha del Pilar 1, pero vamos a revisar un poquito simplemente para recordar de qué se trataba, o de qué se trata, pues ya yo estoy sacrificándolo en tiempo pasado. De qué se trata la implementación de este pilar, de esta propuesta consensuada de la OCDE. Básicamente lo que preveía o prevé es que las empresas multinacionales que tengan más de 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10% van a ser los contribuyentes de esta nueva tributación denominada Monto A. Esos son aproximadamente 100 empresas multinacionales en el mundo, de acuerdo con las estimaciones de la OCDE. Una vez que se determina que estás dentro del ámbito, o mejor dicho, para determinar que estás dentro del ámbito de aplicación de este monto A, se va a considerar los estados financieros consolidados de la empresa multinacional, de tal manera que la tributación es de grupo, la tributación entonces ya no es por entidad, por empresa, y para eso se va a considerar la renta promedio de los 4 años anteriores, y donde va a bastar que se supere el umbral en 2 de esos 4 años. Una vez que sabemos que la empresa está dentro del ámbito de aplicación del monto A, solamente el 25% en exceso del 10% de las ganancias antes de impuestos previstas en los estados financieros consolidados son las que van a distribuirse hacia los mercados. De tal manera que el otro 75% va a ser determinado, el tributo correspondiente, la imposición a la renta correspondiente va a ser determinada de acuerdo con las reglas tradicionales de nexo y de acuerdo con las reglas de precios de transferencia. De tal manera que hay una superposición entre tributación de grupo y tributación por entidad cuando nosotros nos enfrentamos a una empresa que tiene que pagar tributos de acuerdo con el monto A. Ese 25% que es aplicable a los mercados o que va a ser gravable por los mercados, evidentemente requiere determinar cuáles son esos mercados en que van a tener poder tributario sobre esas rentas. Y dicen que son aquellas donde existe más de 1 millón de euros en ventas en las jurisdicciones que tengan un Producto Interno Bruto mayor a 40 millones o 250.000 euros si es menor a ese Producto Interno Bruto, que la OCDE estima que son 95 de 217 países. Es decir, primero determino que la empresa multinacional está dentro del ámbito de aplicación, luego saco el 25% para entonces distribuirlo entre los mercados, y la determinación de cuáles son los mercados que participan de esta torta, llamémoslo así, es aquellos que superan este umbral doméstico de ventas locales. La determinación se va a hacer distribuyendo por lugar de uso y consumo de los bienes, es decir, va a haber unas reglas específicas en el Pilar 1 que van a determinar cuándo por tipo de negocio hay un factor de conexión suficientemente fuerte con una jurisdicción para poderlo tributar, como por ejemplo puede ser el caso cuando se dice la venta de espacios publicitarios en línea,
se atribuye el poder tributario a la ubicación del espectador, de acuerdo con lo que establecen estas reglas. Y dicen que el espectador estará donde sea geolocalizado o sea posible ubicarlo de acuerdo con el IP, etc. O sea, hay una serie de factores que determinan dónde estaría el espectador. Una vez que sabemos eso, que entendemos cómo funciona el Pilar 1, entonces la gran idea del Pilar 1 es que él supuestamente permite redistribuir a los países en desarrollo una porción de las rentas de las empresas multinacionales que en este momento no están tributando en estos países porque solo estarían tributando en el país de su residencia. Se asume que los países en desarrollo son países de mercado. Es una asunción por la OCDE. Sin embargo, hay que recordar que realmente los mayores mercados son realmente los mismos países donde están las sedes de las empresas multinacionales, porque los mayores mercados son China y Estados Unidos. Es decir, ellos tienen los dos lados. Ellos tienen muchas empresas multinacionales, pero también tienen grandes mercados y podrían terminar siendo los grandes ganadores de una propuesta como el Pilar 1 de ser aplicable. No hay evidencia que efectivamente estos nexos van a llevar una mayor redistribución de ingresos de países desarrollados hacia países en desarrollo y tampoco está muy claro qué quiere decir el uso del nexo que decidió la OCDE aplicar para atribuir el poder tributario a los mercados, porque la OCDE ha dicho que la idea es atribuir poder tributario a aquel lugar donde se crea valor. Y por alguna razón que se va perdiendo a lo largo del camino, el lugar de creación del valor terminó siendo atribuido hacia los mercados y no hacia donde existe la cadena de producción del servicio o del bien digital que está siendo prestado. Obviamente eso genera grandes dudas sobre si el reparto realmente es justo o no es justo, porque se dice, bueno, solamente una parte de las ganancias son atribuibles a los mercados, como nosotros vimos, solo el 25% es atribuible a los mercados. La determinación además se hace en las jurisdicciones donde se encuentran las casas matrices, es decir, la determinación del tributo se hace a nivel de los países desarrollados en la mayoría de los casos. Para las administraciones tributarias de los países en desarrollo es complejo hacer seguimiento sobre si la determinación tributaria es adecuada o no y si el reparto que están recibiendo es adecuado o no. Y además, solamente ciertos mercados van a poder entrar en la participación de, el monto A porque tienen que superar el umbral de aplicación del millón de euros del cual hemos hablado. Por lo cual, al final se dice que los países en desarrollo es poco lo que van a recibir del Pilar 1 y de la aplicación del monto A. Eso lleva nuevamente a que dicen, bueno, pareciera que el Pilar 1 está en crisis y si el Pilar 1 está en crisis, pues hay que volver a la mesa de trabajo y pensar cómo determinamos qué países tienen derecho de tributar este tipo de actividades. Y ahí es entonces donde se dice, bueno, tenemos que revisar realmente qué quiere decir el concepto de creación de valor. La inmensa mayoría de las personas que han escrito sobre esto dicen es muy difícil precisar qué es creación de valor porque realmente se crea en cada etapa del proceso productivo, desde que comienza hasta que se vende. De tal manera que cualquiera de los actores en el medio de la cadena tendría que tener derecho de tributar. Y por eso, cuando nosotros vemos un poquito salpicado qué es lo que se ha dicho, nosotros vemos algunas personas que dicen, bueno, hay que ver dónde están los usuarios, o unos dicen dónde están los usuarios que contribuyen activamente solamente al proceso productivo, excluyen a los pasivos, pero hay otros que dicen sí, hay que meter a los usuarios pasivos, la localización de los usuarios pasivos, porque ellos contribuyen aportando datos y los datos son una suerte de materia prima importante en el proceso productivo. Otros dicen, no, hay que ver dónde están los activos intangibles que se utilizan en la actividad productiva porque las empresas digitales dependen altamente de los activos intangibles. También hay quien dice, usemos el concepto de presencia digital significativa, mientras otros dicen, bueno, vamos a ver, como hay un peso muy grande sobre el funcionamiento del servicio de Internet, vamos a buscar que se retribuya el uso de las redes de comunicación. Otros dicen, vamos a ver los servidores o dónde se desarrollan los algoritmos o dónde está el pagador de los servicios, como es la propuesta de la ONU en el artículo 12b. Y finalmente la localización de los mercados, como lo dice el Pilar 1, considerando además que es un factor poco móvil y por ser poco móvil, poco susceptible de ser alterado por políticas de planificación fiscal agresiva. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, los estados al verse un poco defraudados sobre la idea de que el Pilar 1 parece que no va a llegar a ser implementado, retoman la idea de nosotros necesitamos crear impuestos directos, y lo llamo en género, lo voy a llamar impuesto de servicios digitales, a pesar de que es una especie concreta de medida unilateral, para poder grabar este tipo de actividades. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que cada quien va a definir el servicio utilizando el nexo que considere conveniente, como vimos en la diapositiva anterior. También pueden producirse esos puestos de doble o múltiple imposición, tanto por esa colisión del concepto de fuente como por la colisión del concepto de fuente y residencia. Y también este tipo de medidas puede generar retaliaciones de países, como es el caso de Estados Unidos, que vamos a estudiar a continuación. Luego, entonces, dentro de estas alternativas, solamente voy a tocar un par de ellas en este momento. Una de ellas, por ejemplo, es la definición de la presencia económica significativa, que palabras más, palabras menos, es la idea de redefinir el concepto de establecimiento permanente para extenderlo también a las actividades que se realizan remotamente, siempre y cuando haya una incidencia efectiva dentro de un país determinado donde se pueda decir que esta empresa está afectando, está interviniendo en un mercado determinado, aunque no se haya establecido físicamente en él. Esta propuesta fue introducida dentro de algunas ideas, propuestas europeas en el año 2018 y fue abandonada en el año 2023 porque no había acuerdo realmente sobre qué factores utilizar y qué peso dar a cada uno de los factores, ni tampoco tomaba en consideración elementos que también podían ser desmaterializados, como el caso del desplazamiento de los trabajadores remotos. De tal manera que esta propuesta gira en torno a la idea de redefinir el concepto de establecimiento permanente, y eso sería una propuesta grande donde trabajaríamos nuevamente en el artículo 5 del modelo de la OCDE. También tenemos nosotros el caso de la aplicación del régimen de retenciones totales, que como es el caso del artículo 12 del modelo de la ONU, y básicamente lo que implica es atribuir una tributación compartida entre la residencia y la fuente, entendiendo como fuente el lugar desde el cual se originan los pagos por los servicios digitales correspondientes. De tal manera, es un poco la idea de sigue el dinero. Ve a ver desde dónde se originó el pago y allí es donde se va a permitir el gravamen. Ya no estaríamos hablando de mercado, sino estaríamos hablando de flujo de dinero para determinar ese factor de conexión. Hay otras medidas que también se han utilizado, aparte del impuesto a servicios digitales, que vamos a tocar separadamente, como por ejemplo se ha propuesto crear impuestos de importación sobre las ventas de software o las licencias de software, un poco con la idea de decir, bueno, ya que me cuesta seguir al servicio digital, déjame ver dónde están las licencias de los software que van a tener que utilizar las empresas prestadoras de servicios digitales para tributar es a través de ese impuesto de importación. Sin embargo, esto podría estar en contra de la moratoria de la OMC sobre transmisiones electrónicas. Otros dicen, bueno, vamos a crear una comisión por el uso de las redes de telecomunicaciones, ya que nos estamos quejando, ya que los estados nos estamos quejando del exceso de presión que se crea sobre el sistema de conexión del Internet por el uso de servicios digitales, pues vamos a cobrar una comisión por el acceso de estas empresas de servicios digitales a las redes. Y sería algo no tributario, sería algo consensuado entre los estados. Evidentemente, todo este tipo de medidas podrían estar alcanzadas por las retaliaciones americanas. Y eso nos lleva también al impuesto a los servicios digitales, que realmente en este momento parece ser la joya de la corona, porque es hacia donde están apuntando los estados. Hoy en día está formalmente vigente en España, suspendida la aplicación por un acuerdo entre Estados Unidos y distintos países que llevamos a revisar. Pero básicamente la idea del impuesto a los servicios digitales, que vamos a ver que se ha ido materializando en distintos países, es que va a haber un monto mínimo de ingresos que la empresa tiene que generar a nivel global. 750 millones ha sido hasta ahora el número mágico, y luego un monto mínimo de ingresos en el mercado local, es decir, dos umbrales que se tienen que superar, uno a nivel global y otro a nivel local, para que entonces el Estado pueda tributar las ganancias que pueden generar estas empresas digitales por haber intervenido en el mercado local. Lo que se trata de compensar con esto es que los estados dicen, bueno, así yo puedo recuperar el dinero que yo hubiera ganado si esta empresa hubiera constituido un establecimiento permanente en mi país para prestar el servicio desde mi país.
La pregunta, evidentemente, que todos dicen es, bueno, no está muy claro si esto realmente va a compensar los ingresos tributarios que se perdieron, entre comillas, por dejar de realizar la actividad físicamente. Evidentemente, el impuesto a servicios digitales ha sido muy criticado y esta es la razón por la cual fue suspendido tanto por parte de la OCDE durante su programa de trabajo del Pilar 1 como por estos anuncios de retaliaciones en el 2019. Estamos hablando del primer gobierno de Trump, que cuando ya se había iniciado la aplicación del impuesto a los servicios digitales. ¿Por qué? Porque decían, bueno, es que estos tributos, el impuesto a los servicios digitales, formalmente lo han calificado como un impuesto indirecto, por lo cual no está cubierto por los convenios para evitar la doble imposición, de tal manera que no se evita respecto de ellos la doble imposición, va en contra, en consecuencia, de las reglas de distribución que están previstas en los convenios de doble imposición y que permitirían exclusivamente tributar las rentas en el país de la residencia. Además, por su funcionamiento, como es simplemente un impuesto que se carga sobre el ingreso bruto, es fácilmente trasladable a los consumidores y por lo cual genera efectos inflacionarios, como por ejemplo también puede ocurrir en otras medidas, como el caso del IVA. Eh, También puede tener un efecto acumulativo, nada impide que aplique varias veces en la misma cadena de comercialización porque no está previsto que tenga un sistema de acreditación como el caso del IVA. No ataca el principal problema por el cual llegamos a la creación del impuesto a los servicios digitales, que son los casos de evasión y elusión, porque al final lo único que va a hacer es pretender que ciertos ingresos sean gravables en una jurisdicción, pero no ataca la estructura organizativa de la empresa multinacional que se ha desmaterializado a lo largo de distintas jurisdicciones y que lleva a esta optimización aparentemente indebida de tributos. Eh, la tributación nuevamente se establece sobre ingresos y no sobre la renta y eso obviamente puede afectar la capacidad contributiva y también el desarrollo económico y solamente va a aplicar sobre los negocios digitales, por lo cual puede generar un desequilibrio o una inequidad contra otras formas de negocio, porque solamente los negocios digitales serían los que tendrían este sobrecosto en su cadena de producción y en la prestación de sus servicios. Dicho esto, entonces, vamos a revisar un poco qué está pasando con los Estados Unidos, porque creo que a todos al final nos interesa. Si nos conducimos al 2019, en el año 2019 es cuando se empiezan a aplicar en los impuestos de servicios digitales antes de que se materialice la propuesta del Pilar 1 por distintos países como Francia, Austria, Italia, España, Reino Unido, India, Turquía, Brasil, la Unión Europea, etc. Ahí es cuando los Estados Unidos abren una investigación de acuerdo con la sección 301 del Trade Act de 1974. ¿Por qué? Por considerar que el impuesto a los servicios digitales era un impuesto discriminatorio porque en la práctica aplicaba en más de un 80% a solamente empresas americanas. De tal manera que Estados Unidos entendió que esto era un impuesto enfocado contra empresas americanas, por lo cual anuncia la aplicación de aranceles como retaliación por la creación de este tributo. Empiezan las negociaciones y en el año 2021 se llega a un acuerdo conjunto entre los estados que estaban aplicando el impuesto a los servicios digitales en los Estados Unidos y dicen, bueno, ni tú me aplicas los aranceles y yo suspendo la aplicación del impuesto a los servicios digitales en el sentido de todo monto recolectado en concepto de impuesto a servicios digitales será imputable contra el nuevo monto A una vez que se haya llegado a un acuerdo. Mientras tanto, se llega a un acuerdo también a nivel de la OCDE en el marco inclusivo de suspender la aplicación, de no aplicar nuevos impuestos a los servicios digitales hasta que se firme el convenio multilateral y con el compromiso de que al firmar el convenio multilateral no iba a haber más impuestos a servicios digitales porque son medidas unilaterales no queridas por la OCDE. La OCDE lo que quiere es consenso. ¿Qué pasa? Se suponía que el acuerdo se mantiene hasta junio del 2024 y sobre la idea del convenio multilateral se tiene que firmar hasta junio del 2024 y el acuerdo no se firma. No se firma, en consecuencia, Canadá enseguida dice, pues yo voy a aplicar el impuesto a los servicios digitales y además se vuelve inviable porque el propio convenio multilateral decía que atribuía un número de puntos, o sea, tenían que firmar tantos países como para acumular 600 puntos de acuerdo con una distribución que se hace en el convenio multilateral.
Y resulta que de esos 600 puntos mínimos para poder entrar en vigencia el convenio multilateral, 486 le corresponden a los Estados Unidos. De tal manera que él tenía un voto dorado. O sea, si él no firma, no entra en vigencia el convenio. Ya se sabía que Estados Unidos probablemente no iba a firmar aún durante la administración de Biden. Y luego llegamos al febrero del 2025. Esto es todavía antes del anuncio de los aranceles. Febrero del 2025 hay un memorándum conjunto de la presidencia y distintos entes diciendo que se anuncia la aplicación de impuestos discriminatorios, o sea, se deben iniciar investigaciones para revisar si se están aplicando impuestos discriminatorios que puedan afectar la operatividad de las empresas americanas y los actos que pongan en riesgo la propiedad intelectual de las empresas americanas o que afecten el nivel de competitividad global. En consecuencia, se reinician estas investigaciones, también con relación a Canadá, pero de acuerdo con el Acuerdo de Libre Comercio, y se anuncia acciones para lograr, también tratar de alargar la moratoria de las obligaciones aduaneras sobre las transmisiones digitales. Como nosotros vimos en una diapositiva anterior, nosotros pudimos ver que una de las propuestas era crear impuestos que permitieran llegar a través de la tributación aduanera. A la tributación de los servicios digitales. Y la extensión de la moratoria eliminaría esa posibilidad. Pasó, llegamos al famoso Liberation Day, el 2 de abril del 2025, y Estados Unidos da un paso más adelante y anuncia la imposición de aranceles recíprocos sobre las importaciones de países que hayan implementado prácticas injustas contra empresas estadounidenses de un mínimo del 10% y variando en cada país dependiendo del déficit comercial. Para el cálculo de los aranceles aplicables país por país, no se tomó en consideración, y esto era un punto muy importante, los aranceles, la prestación de servicios de empresas digitales americanas en distintos estados, especialmente en la Unión Europea, con quien se desata evidentemente una nueva guerra comercial, porque probablemente si los servicios digitales hubieran entrado en la ecuación, no hubiera habido un déficit comercial como reclama Estados Unidos, hubiera sido mucho menor. Al día siguiente, Elon Musk estaba en Italia y declara que él está en desacuerdo con la aplicación de los aranceles y hace una contrapropuesta de que haya un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y una de las cosas que se le critica a la propuesta de Trump es que dicen, bueno, si esto es para rescatar la industria nacional, tú tienes que entender que al día de hoy, en un mundo globalizado, difícilmente nosotros podemos hablar de productos 100% nacionales, porque todos los productos se ensamblan por pedazos a lo largo de distintas jurisdicciones y esto lo único que va a hacer es encarecer aún más los productos. El 9 de abril, Estados Unidos pausa la aplicación de estos aranceles, aunque queda el mínimo del 10%, pero sin embargo sigue adelante con la propuesta contra China y va aumentando los aranceles hasta un 145% y una retaliación de China diciendo que va a aplicar aranceles del 125%, para luego entonces llegar a un momento en que Trump va a eximir los aranceles con China por la importación de equipos electrónicos, una de las grandes preocupaciones que había, por ejemplo, formulado Apple, de tal manera que Apple respira profundo y dice, bueno, ok, mi producto no va a pasar a ser más caro de lo que era porque se suspende, por al menos con relación a estos productos. Pero sorpresa, porque días después entonces se anuncia que se van a aplicar aranceles a los semiconductores importados, que es un producto clave en la producción de los equipos por parte de Apple, de tal manera que vuelve nuevamente a generarse la preocupación sobre el costo de los aranceles en la producción. Llegamos en consecuencia a un momento donde el 10 de abril la Unión Europea dice también, de acuerdo, ya que Estados Unidos había suspendido, la Unión Europea suspende los planes de aplicar aranceles retaliatorios en espera de las conversaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, ya la Comisión Europea anunció que si las conversaciones fracasan, van a reactivar el impuesto a los servicios digitales y aplicar también una serie de aranceles sobre una serie de bienes, incluyendo las motocicletas Harley Davidson y los jeans, que era la aplicación de aranceles sobre estos bienes, se había suspendido durante la administración de Biden y otros bienes,
pero también se puede aplicar el instrumento anticoerción de la Unión Europea del 2023, que va a permitir imponer restricciones sobre bancos americanos, también va a permitir revocar patentes americanas que protegen la propiedad intelectual americana en la Unión Europea, o limitar el acceso de plataformas digitales, por ejemplo Netflix. O sea, eso significaría que en la Unión Europea ya no se podría ver Netflix. Quedamos todavía con la posibilidad de usar un VPN, pero sería la gran idea. Sin embargo, estas son medidas muy extremas, posibles de acuerdo con la normativa europea, pero que todavía no están en la mesa. Se han amenazado, pero no ha pasado allí. Luego, la Casa Blanca lo que ha querido explicar es que el anuncio de los aranceles fue una forma de obligar a todos los estados a ponerse en una mesa de negociación y lograr un acuerdo para respetar a las empresas americanas, pero no sabemos si realmente esa era la intención. ¿Dónde estamos entonces ahora? Bueno, Estados Unidos ya movió sus fichas, ahora están moviendo las fichas del otro lado. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una India, un Reino Unido, Malasia, por ejemplo, que en el caso de India, por ejemplo, que tenía vigente el impuesto de igualación, que es un impuesto de los servicios digitales particular, del 6% sobre los servicios publicitarios, que estaba vigente desde el 2016, a raíz de las medidas retaliatorias, derogó este impuesto de igualación. Y el propio ministro de Finanzas dijo que la razón de la derogatoria eran las medidas americanas. O sea, no es una asunción que nosotros estamos haciendo. Eso se suma también a la derogación en el 2024 de un impuesto del 2% sobre servicios digitales que venía siendo aplicado desde el 2020, y lo cual permitiría a las empresas americanas intervenir en el mercado hindú. Sin embargo, también hay que ver que el impuesto de igualación había sido muy criticado porque había dicho que realmente encarecía los servicios publicitarios y generaba altos costos de cumplimiento. El Reino Unido hace apenas unos días, muy a finales de marzo del 2025, el canciller anunció que posiblemente se va a reformar el impuesto a los servicios digitales, que también está vigente desde el 2020 en el Reino Unido, a raíz de las retaliaciones de los Estados Unidos. Y en el caso de Malasia, la Federación de Manufactureros pidió expresamente al gobierno no implementar un impuesto a los servicios digitales para evitar arruinar las relaciones con Estados Unidos a raíz de este anuncio. Sin embargo, ese fue un lado, pero el otro lado, Canadá, por el contrario, implementó el impuesto a los servicios digitales, muy similar a las otras opciones que existen a lo largo de la Unión Europea, un 3% del ingreso bruto sobre ciertos servicios digitales, aplicado retroactivamente el 1 de enero del 2022, y sobre empresas que tienen un ingreso global de más de 750 millones de euros con más de 20 millones de dólares canadienses locales. Posteriormente, Australia también tiene dos medidas distintas. Por un lado, se presentó al Parlamento una propuesta de impuestos sobre ganancias de grandes multinacionales tecnológicas, que es muy similar al impuesto canadiense, como pueden ver allí. Lo interesante es que el discurso dicen que es para lograr que se contribuya de manera justa a los gastos de las comunidades y los consumidores que participan en la generación de resultados económicos. Y cuando van un poco más allá en la exposición de motivos de este proyecto de ley, dice que es necesario defender los intereses de Australia frente a los oligarcas billonarios de Donald Trump, como Zuckerberg, Musk y Bezos. De tal manera que, si se dan cuenta, el componente político de este tipo de medidas es muy fuerte en este momento. También hay una segunda propuesta de crear un impuesto específico a las plataformas digitales, con la idea de redistribuir la riqueza de las plataformas para proteger lo que ellos llaman un periodismo ético de interés público. Y es sobre la idea de que estas grandes plataformas están generando desinformación a través de las redes sociales, y que además ellas deben contribuir a sostener a los medios tradicionales, porque estos son monstruos digitales al lado de unos pequeños medios tradicionales que no tienen la misma capacidad de expandirse y de distribuir las noticias que ellos están generando. Esta propuesta vino a raíz de que Meta decidió abandonar un acuerdo que tenía con el gobierno australiano, que ya tenía 3 años, donde le pagaba a los medios tradicionales por las noticias que ellos producían y que ellos subían a sus plataformas. Meta decidió que no va a continuar haciendo este pago, por lo cual vino esta contrapropuesta.
Luego tenemos nuevas medidas. ¿Qué más pasó? Bueno, Italia en este año decidió que de los dos umbrales que habíamos hablado, los 750 millones a nivel global y el umbral local, eliminó el umbral local, de tal manera que cualquier empresa que supere el umbral global, que intervenga, por muy pequeño que sea, en el mercado italiano, tiene que pagar el impuesto a los servicios digitales. Colombia, recientemente, apenas en abril, o sea, apenas este mes, anunció tímidamente, pero a través de la DIAN se anunció una reforma tributaria para gravar a las plataformas digitales que operan desde el exterior y que presten servicios, obviamente, en Colombia. Interesante que la declaración del director de la DIAN dice que esto está especialmente orientado a las plataformas digitales con contenidos para adultos. No, yo particularmente no he logrado obtener más información de por qué expresamente enfocado hacia este tipo de plataformas, pero es lo que anuncian. Y también dice que quiere más cooperación de la banca. La banca sí desde hace varios años está siendo presionada por parte de Colombia para que funcionen como agentes de retención de los pagos por servicios digitales. La banca lo que ha dicho es, yo no puedo hacer eso porque yo, por ejemplo, puedo ver que hubo un pago que se le hizo a Booking, pero los pagos que se le hacen a Booking no son 100% por la comisión por el servicio que él presta, sino, por ejemplo, incluyen los pagos a los hoteles o los inmuebles que están siendo alquilados, y eso se trata de servicios que no son grabados en el país de origen del pago, por lo cual no puedo practicar la retención sobre el 100%. Me estás pidiendo que yo haga una discriminación que yo realmente no estoy en capacidad de hacer. Y por último, el acuerdo marco de la ONU está dando oportunidades para revisar nuevamente qué opciones tenemos para tributar los servicios digitales y sobre todo para ver si podemos lograr un consenso. Fíjense por dónde nosotros hemos pasado. Pasamos de la idea de que queríamos consenso, llegamos a un aparente consenso con el Pilar 1. El Pilar 1 fracasa cuando no se logra la firma en junio del 2024. Eh, Estados Unidos anuncia que no lo va a firmar y su firma es clave para que entre en vigencia de acuerdo con la distribución de puntos del acuerdo. Es cuando se retoma la idea de las medidas unilaterales y ahora hay una esperanza de, ya que la ONU ha dicho que va a tomar la bandera de volver a diseñar un sistema tributario que redistribuya los ingresos entre países desarrollados y países en desarrollo, se apunta hacia esa opción. En la 30 en la sesión número 30 de la ONU se decidió en materia de economía digital algo muy simple, simplemente funcionar lo que son los artículos 12A y 14 del modelo de la ONU, es decir, ahora toda tributación por servicio, cualquiera que ella sea, se va a tributar de manera conjunta, concurrente entre el país de la residencia y el país de la fuente, entendiendo como fuente el lugar desde el cual se originan los pagos de los servicios correspondientes. No hay un umbral mínimo, no se requiere establecimiento permanente. Sin embargo, al día de hoy, las negociaciones para avanzar en una propuesta de tributación de la economía digital apenas están comenzando. No se sabe realmente hacia dónde pueden llegar y mientras tanto, seguramente los estados van a avanzar con las medidas unilaterales. También es importante considerar que el representante de los Estados Unidos se levantó de la primera mesa de trabajo el 5 de febrero del 2025, de tal manera que la ONU no va a Estados Unidos no va a participar en estas mesas de negociaciones. Algunas personas, y he leído varios artículos que lo dicen que incluso es mejor que esto pase, porque le va a dar libertad a los estados de diseñar un nuevo sistema tributario sin las presiones de los Estados Unidos, considerando que eventualmente la política americana cambiará dentro de los próximos años. Y allí es importante que tomen en consideración que en el acuerdo al cual se llegó la ONU y el plan de trabajo de la ONU dicen que para el 2027 es que debería salir el primer borrador de cómo se van a grabar los servicios transfronterizos de la economía digitalizada, de tal manera que de aquí al 2027, pues probablemente ya esté más cerca de un cambio gubernamental en los Estados Unidos que permita atraer a Estados Unidos a la mesa de trabajo. ¿Qué se quiere? Se quieren buscar normas más simples, se quiere una mejor redistribución entre los estados y varias personas, varios doctrinarios muy válidos y muy lúcidos han dicho que probablemente lo mejor sea tomar la idea de trabajar sobre un impuesto de servicios digitales, pero consensuado entre todos los estados.
porque sería mucho más fácil de implementar que la propuesta del Pilar 1, que ha probado ser realmente compleja. Dicho eso, he compartido con ustedes un poco esta presentación. Ahora quedaría pendiente, pues, oír sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Betty, por tan interesante exposición. A continuación, pues te voy a compartir dos preguntas que hemos recibido. Una de ellas dice, la ley marco de Costa Rica para plataformas digitales de hospedaje como Airbnb autoriza en su artículo 4 a su administración tributaria a establecer convenios de cooperación con empresas comercializadoras o intermediarias, con la finalidad de facilitar el cobro de los impuestos y realizar la recaudación efectiva de estos. ¿Qué tan útil son estas disposiciones y si crees que podrían ser aplicadas en otros países? Claro, lo que ocurre es que cuando hablas de plataformas digitales hay dos tipos de rentas distintas que hay que tomar en consideración. Nosotros tenemos la renta digital, propiamente dicha es la comisión que cobra Airbnb o Booking o cualquiera por poner en contacto a las dos personas, o sea, la persona que tiene un inmueble que quiere arrendar y la persona que quiere desplazarse a ese lugar para sus vacaciones o cualquier cosa, ¿no? Em, la preocupación de la economía digitalizada realmente es la comisión que cobra Airbnb. Sin embargo, hay todo un mundo que hasta ahora se considera que puede quedar oculto detrás de las plataformas digitales, que es cómo asegurar que la persona que alquila un inmueble a través de la plataforma de Airbnb paga los impuestos correspondientes por la renta que él recibe por el alquiler. Técnicamente eso no es un servicio digital, porque estás hablando de un alquiler de un inmueble. Lo que pasa es que lo hace a través de una plataforma digital. El problema es que como muchas de estas personas quedan ocultas, lo que se le pide es a las plataformas intermediarias que suministren información a la administración tributaria sobre quiénes son las personas que están haciendo el alquiler, o sea, que están alquilando los inmuebles. Y muchas veces en algunos estados lo que se ha establecido es una obligación distinta, que es que se les está incluso imponiendo obligaciones de retención del impuesto. O sea, le dicen, bueno, yo recibo el pago por parte de quien alquila, quien arrienda la casa correspondiente, de allí yo saco mi comisión y de allí saco la retención de impuestos sobre la renta, de la renta que grabaría al alquiler, no de su comisión, sino de la renta que grabaría al alquiler y se la entrego al Estado. Con lo cual, reduces el problema a uno solo. Es decir, eso te garantizaría que el que alquiló el inmueble sí está pagando impuestos y no está escondido detrás de la plataforma, pero todavía no has resuelto dónde tiene que pagar esta persona, o sea, este intermediario, dónde tiene que pagar impuestos. Porque esta persona, normalmente Booking, Airbnb, no tiene establecimiento, no tiene presencia en la mayoría de los países del mundo. Entonces, bueno, pero el hecho es que está interviniendo en un mercado local. Entonces, ese es el problema adicional que trataría de solucionar una propuesta como el impuesto a los servicios digitales, una propuesta como el Pilar 1, etcétera. Entonces son dos rentas distintas. Entonces sí, claro que puede ser efectivo, pero puede ser efectivo para combatir uno de los dos problemas que están asociados con el funcionamiento de la economía digital. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Por qué es importante para sucursales o subsidiarias de EBNES, que sería pues este tipo de empresas en las cuales hemos estado conversando, que están en países que no implementan las mismas, el entender el impacto de este tipo de medidas y cómo les afectan? Ok, estoy tratando de comprender exactamente la pregunta. A ver, creo que lo que quieren es un poco ver el por qué establecer sucursales y subsidiarias si tú eres una empresa digitalizada, o sea, ¿qué interés tendrías tú de constituir una sucursal y prestar actividades físicamente a través de todas las jurisdicciones en las cuales tú intervienes? Me parece entender que esa es la pregunta. Si esa es la pregunta, bueno, es que la respuesta sería, eso justamente es lo que quieren combatir las administraciones tributarias. O sea, de cara a la empresa no tiene ningún interés, la empresa multinacional no tiene ningún interés en constituir ni sucursales ni subsidiarias en las distintas jurisdicciones donde ella se encuentra. Eh, lo que ocurre, como no lo hacen, es que pierde poder tributario cada uno de los estados en cuyos mercados intervienen. A ver, lo voy a poner con un ejemplo para que sea más simple, porque que no sea tan teórico. El caso de Uber.
Y voy a usar el ejemplo europeo simplemente porque es el que conozco a nivel de estructura, o sea, de funcionamiento orgánico, ¿no? En Europa, Uber está en un país, que es los Países Bajos. Ya. No tiene presencia en ninguno de los otros países. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, perfecto. Si yo estoy en España y yo en España entro y alquilo un Uber o compro, alquilo, no sé ni cómo calificarlo, pero bueno, pido un taxi, pues. Si yo pido un taxi, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí hay dos rentas. Ahí está la renta del taxista. Hay otro tema con calificación de sus actividades, pero vamos a comprar la idea de Uber, de que ella es una plataforma intermediaria que pone en contacto al taxista conmigo. Vamos a partir de ahí porque si no, no terminamos. Entonces, yo entro en mi aplicación y lo que va a ocurrir es que Uber pues, me pone en contacto con un taxista. El taxista me va a prestar el servicio a mí, Uber le va a cobrar una comisión formalmente al taxista y le va a pagar también al taxista el diferencial del dinero que yo le pagué a Uber para que me prestaran el servicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Uber lo que dice es, yo no tengo presencia física en España, porque yo estoy haciendo esta conexión desde los Países Bajos, o sea, o desde cualquier sitio, pero no desde España. En consecuencia, yo no tengo por qué pagar impuestos en España. Lo que dicen los taxistas en España, los taxistas tradicionales dicen, pero es que este señor a mí me está matando, porque él puede prestar servicios muy baratos, porque es economía de escala, porque puedo contactar a muchas personas en muy poco tiempo, este señor me está sacando del mercado, esto me está generando una ventaja, le está generando una ventaja competitiva porque no paga impuestos en España. Y obviamente en Países Bajos el monto que paga es bajísimo de tributos. Entonces, claro, el problema que tú generas en este caso es que dicen, esto no es justo. Y es donde los estados dicen, si este señor está interviniendo en el mercado local y me está afectando el funcionamiento del sector de taxis en el mercado local, este señor tiene que pagar impuestos en España. Lo que dice Uber es, pero a mí nadie me obliga a que yo tengo que tener ni una sucursal ni una subsidiaria en España. Y el hecho es que los convenios para evitar la doble imposición al día de hoy dicen que yo solamente pago impuestos donde tengo mi residencia, salvo que tenga un establecimiento permanente en el otro país. Y el hecho es que no tengo un establecimiento permanente de acuerdo con las reglas tradicionales. Otra cosa es que tú digas, vamos a redefinir el concepto de establecimiento permanente, pero eso no ha Sí. pasado. Ahí es donde tienes la diferencia. Entonces, ¿quiere una empresa multinacional constituir subsidiarias y sucursales en todos los países donde opera? No, evidentemente no. Pero ¿quieren los estados que eso pase? Bueno, sería ideal. Pero como no los pueden obligar, lo único que te queda es redefine el nexo, que es lo que están tratando de hacer todas estas propuestas de las que estamos hablando. Ok, tengo otras dos preguntas más. Una de ellas sería, ¿cuál, en tu opinión, entre las diferentes medidas unilaterales, sería la más adecuada para grabar debidamente a las empresas tecnológicas? Y la otra pregunta que tenemos por acá es si consideras que el IVA sería una solución adecuada para grabar las actividades digitales. Ok, las dos preguntas en el fondo están muy conectadas, pero a ver, eh, al día de hoy, por lo menos lo que se lee ahora que volvimos a la mesa de trabajo, vamos a decirlo así, es que el sistema ideal es el impuesto a los servicios digitales porque es simple de recolectar, es simplemente eso que aplica directamente sobre los ingresos brutos y que lo que habría es que moderar el nexo. Yo todavía tengo dudas de que eso sea cierto, porque yo veo claramente un efecto inflacionario, lo mismo que pasa con el IVA. Porque cada vez que yo le aplico IVA a un servicio determinado, yo estoy encareciendo ese servicio. Eso es un hecho, definitivamente. De hecho, es la razón por la cual el IVA se considera un impuesto regresivo bastante nocivo, pero tolerable porque a su vez aumenta la recaudación. Entonces, como viene un tema de ponderación de principios, sé que tiene un efecto regresivo, pero por el otro lado genera mayores ingresos y es de fácil recaudación, así que lo tolero porque entiendo que en conjunto con el sistema tributario termina neutralizándose, vamos a decir así, el efecto del pago de un tributo regresivo como el IVA. ¿Qué pasa? El impuesto a los servicios digitales a mí me genera dudas por eso, porque yo veo que, como nosotros vimos a lo largo de la exposición, tiene muchísimas cosas que le critican el impuesto a los servicios digitales, el hecho de que no es consono con los convenios de doble imposición, o sea, tienes tantas cosas que pasan. Que lo que van a generar es un efecto bola de nieve que pueden afectar el desarrollo económico. Ya nosotros vimos que la digitalización es necesaria
Y si nosotros vimos que la digitalización es necesaria, atentar contra ella tributariamente, porque creemos que todas las empresas tecnológicas son las malas de la película, no van a terminar, termina siendo un poco la idea de matar a la gallina de los huevos de oro, vamos a decirlo así. O sea, tienes que moderar la tributación, que ellas tributen adecuadamente, pero no más de lo que ellas deberían estar tributando. En consecuencia, ¿cuál es la mejor medida? Bueno, yo partiría probablemente del impuesto a los servicios digitales, pero sobre la revisión de cómo evitar los efectos inflacionarios. Evidentemente, una medida que lleve una mejor redistribución hacia los países en desarrollo, porque los países en desarrollo son los que están viéndose muy perjudicados con la prestación de los servicios digitales, porque las grandes empresas tecnológicas, la inmensa mayoría no vienen de países en desarrollo. De tal manera que hay que buscar que esos ingresos le lleguen a ella. Y el IVA, otra vez, el IVA tiene efectos inflacionarios, el IVA es un impuesto regresivo y además no soluciona el problema. ¿Por qué? Todo esto empezó, si recordamos lo que vimos al comienzo, todo esto empezó porque las empresas dijeron, o mejor dicho, los estados dijeron, las empresas digitales no están pagando su cuota justa de impuestos sobre la renta, es decir, tributación directa. Es la ganancia de la empresa. El IVA es un tributo que, como todos sabemos, grava es al consumidor final, porque la manifestación de riqueza que está grabando es el consumo. Es otra cosa, es otro animal. Entonces, decir, bueno, como yo estoy perdiendo dinero de las empresas, le voy a cobrar más dinero a los consumidores finales, lo único que va a generar es más efectos inflacionarios, una distorsión aún mayor que tenemos, porque este va a ser el propio caso de la casa pierde y se ríe. No sé si me explico un poco, la casa pierde y se ríe porque en definitiva, ok, el Estado puede recibir más dinero, pero las empresas multinacionales no se van a ver ni mínimamente afectadas porque al final este es un tributo que va a terminar repercutiendo directamente al consumidor final y no a las empresas que van a seguir teniendo el mismo ahorro impositivo que han tenido hasta ahora. Por eso, y con todo el respeto, yo sé que hay muchos países en Latinoamérica que vienen implementando este tipo de acciones, pero yo no creo que sea la forma correcta, o sea, digamos, resolver un problema de tributación a la imposición a la renta con IVA no creo que sea la forma correcta de resolución porque puede terminar generando efectos aún más perniciosos que los que tenemos al día de hoy. Ok, bueno, ya no, permíteme confirmar. Ah, bueno, aquí tenemos un comentario. Dice, excelente ponencia, muy clara y precisa. Felicitaciones a IFA y a su invitada, gran profesional y conocedora de la materia. Y bueno, no tenemos ninguna otra pregunta por el momento, así que te cedo la palabra, José. Bueno, muchísimas gracias, Ibelice y Betty. Bueno, Betty, creo que nos deja bastantes reflexiones sobre un tema bastante complejo que tenemos años discutiendo. Desde IFA Panamá sabes que tienes las puertas abiertas. Creo que Erika, nuestra amiga, nuestra presidenta de IFA Paraguay, sigue conectado. Los invitamos el próximo 30 de mayo a la quinta jornada de precio de transferencia. Casualmente, uno de los temas, Betty, es la reciente política arancelaria de Estados Unidos y su impacto en la política de precio de transferencia. También, cosa que abordaste, la definición del tema del establecimiento permanente es importante para los países en el desarrollo y los países de la fuente reconfigurar el concepto de establecimiento permanente. Y bueno, Betty, este año tendremos nuestro segundo Congreso Internacional. Ya les estaremos dando sorpresa y bueno, esperemos poder contar con invitados de la calidad tuya, Betty. Nuevamente agradecido con IFA Panamá. Nuevamente, Ibelice, gracias por el tiempo y dedicación en este tema. Y bueno, Iberice es una de las líderes de Win Panamá. Estoy seguro bueno, este es un concepto Win y bueno, Jennifer también apoyó esta iniciativa y nos vemos pronto. Saludos a todos y gracias a todos por conectarse. Últimas palabras, Ibe y Betty. Bueno, no, de Ahí mi está parte, muchas Erika. gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos, Betty, Erika, también puedes dar unas palabras invitando a Asunción. Betty. Bueno, igualmente, muchas gracias, gracias por las preguntas, gracias por la invitación y bueno, sí, espero que sigamos teniendo oportunidades de seguir compartiendo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Betty por la excelente presentación y los esperamos en Asunción del 20 al 22 de mayo. Listo, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.